Estamos de vuelta en el mundo ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. 538 inmigrantes sin documentos han sido detenidos en Estados Unidos y cientos han sido deportados desde la posesión de Donald Trump el lunes. Así lo informaron las autoridades de inmigración y aduanas, que han hecho redadas en diferentes ciudades. Tenemos reporte desde El Paso, en Texas, donde ya hay unos 1.500 militares. El gobierno de Colombia decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en el noreste del país, por la oleada de violencia desatada ante los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidentes de las desmovilizadas FARC. Al menos 60 personas han muerto y alrededor de 40.000 están desplazadas. En Medio Oriente hay expectativa por el segundo intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos previsto para este sábado. El gobierno israelí confirmó los nombres de las 4 mujeres soldado que serán liberadas. Esto mientras continúa la tregua en Gaza, pero sigue por cuarto día la redada de Israel en Jenin, en la Cisjordania ocupada. Abrimos este informativo en la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 500 personas han sido detenidas por las autoridades migratorias en medio de las redadas para deportar masivamente a personas que se encuentran en situación irregular. Asimismo, empezaron a llegar a Ciudad Juárez, en México, cientos de personas que ya han sido deportadas. Todo esto ha ocurrido en los primeros 4 días del gobierno de Donald Trump. Para ampliar al respecto, vamos a El Paso, en Texas, en la frontera con México, con nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, usted acaba de pasar la frontera hacia El Paso, hay unos 1.500 militares en la zona. ¿Cómo se viven estos momentos para los migrantes? ¿Qué tal, Valentina? Pues acá estoy en El Paso, Texas, como bien lo dices, en una zona conocida como la parroquia de Corpus Christi, que es el hogar, además, el refugio Sagrado Corazón de Jesús, que está aquí a mi espalda. En días anteriores, no hablemos de semanas o meses, hablemos de días antes, todo esto estaba lleno de migrantes buscando refugio en este albergue. Sin embargo, hoy la situación es completamente diferente y ya está prácticamente desolada la zona. Incluso hay un cartel que dice en el refugio que está cerrado y los únicos que aparecen por aquí son los llamados homeless en los Estados Unidos, que son personas sin hogar, que empiezan entonces a buscar dónde vivir, tener un refugio por algunos días o por lo menos recibir comida. La situación en El Paso no es, repito, como antes, donde había migrantes en cada calle, en cada esquina. Ahora está completamente desolada o por lo menos están escondidos los que se encuentran aquí, y es lo que han dicho algunos habitantes de la zona del Paso, mientras que del otro lado, en la zona de Ciudad Juárez, ya en México, pues hay migrantes tratando de ver qué van a hacer con su vida. No pasar en este momento la frontera como lo hicieron en meses anteriores, pero sí tratar de ver qué van a hacer sobre si se quedan en México o si se devuelven a sus países de origen. Pero si se devuelven a sus países de origen es ver cómo lo van a hacer porque no tienen el dinero para hacerlo. Por lo pronto en Estados Unidos, como bien lo decías, solamente en la frontera de Texas y acá en El Paso han llegado unos 1.500 funcionarios efectivos militares que se suman a los 2.200 activos que se encuentran, pero hay que también tomar otro número importante, más de 4.200 reservistas y funcionarios de la Guardia Nacional también están trabajando para custodiar toda la franja fronteriza y estamos hablando de un aumento del 60% del lunes a hoy con respecto al gobierno de Joe Biden en cuanto a la presencia militar en la frontera solo en Texas con los Estados Unidos y México, quiero decir. Juan Carlos, hablemos de Ciudad Juárez, en México, que está a unos minutos de El Paso, en Texas. ¿Cuál es la situación allí? ¿Cuántos deportados han llegado? Y también, ¿qué se prevé para el futuro cercano? En los últimos 3 días, Valentina, han llegado aproximadamente 200 personas. Las autoridades todavía no han mostrado alarma por el flujo de deportados o de expulsados desde los Estados Unidos hacia México por este punto de Ciudad Juárez, porque dicen que son números similares a los que rutinariamente vienen dándose durante los últimos 4 años en la administración de Joe Biden. Lo que sí están esperando es que en cualquier momento esta cifra se dispare y de allí que sigan los trabajos, que siga el apuro para terminar, por ejemplo, lo que mencionábamos en el día de ayer y que estuvimos allí presentes, el refugio de El Punto, como es conocido, donde más de 12.500 personas van a tener acceso allí
en su mayoría mexicanos, pero es claro también que van a recibir personas de otras nacionalidades. A los mexicanos los llevarán a sus ciudades de origen y a los extranjeros les darán los mecanismos para llevarlo a sus países, pero esto va a llevar tiempo. Creen que este flujo migratorio podría aumentar en los próximos días, entiéndase la próxima semana, pero ya Donald Trump ha anunciado, y lo veíamos en sus redes sociales, donde decía, esto no es un juego, ya estamos empezando, y habían aviones donde ya se estaban empezando a llevar migrantes. Los primeros aviones que salieron de acá de Estados Unidos han ido hacia Guatemala, y estamos hablando de más de 500 personas que estarían entonces siendo deportadas directamente a Guatemala, pero por este paso de Texas solamente 200 entre El Paso y Ciudad Juárez. Del otro lado, insisto, hay zozobra, hay incertidumbre por parte de los migrantes y las autoridades permanecen a la expectativa de qué va a hacer Donald Trump, tomando en cuenta su discurso, su verbo, que puede ser cambiante con las horas incluso, y no saben entonces qué les pueda decir entre hoy y mañana, y si ya de una vez van a empezar las deportaciones masivas como lo viene anunciando, o solamente va a seguir siendo este número esporádico. Ya se ha hablado incluso de que aproximadamente 5.000 migrantes, Valentín, estarían en este momento detenidos en las cárceles de Texas, esperando ser sacados hacia México. Pues sin duda el futuro de estas personas que está en vilo. Juan Carlos, a usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros nos desplazamos a Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior durante 90 días en la región del Catatumbo, en el noreste del país. La crítica situación de combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y un grupo de disidentes de las extintas FARC ha dejado al menos 60 muertos y unos 40.000 desplazados en la zona, que es el lugar con la mayor concentración de hoja de coca en el mundo, sumado a su riqueza en petróleo y carbón. Declarar el estado de conmoción interior por término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región de Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento del norte de Santander, así como el área metropolitana de Cúcuta. El Ministerio de Defensa de Colombia indicó que hasta el momento se han entregado 115 toneladas de ayuda humanitaria. Previamente hablamos con nuestra enviada especial de France 24 a Cúcuta, Herminia Fernández, sobre las ayudas que se requieren. La situación ya a medida que pasan los días se ve más complicada. Las autoridades de Cúcuta estaban esperando solo 2.000 personas de estas desplazadas y tenían presupuestos para atenderlas durante 2 meses. Pero hasta la noche de ayer la cifra ya había incrementado a 19.000 personas. El alcalde, como te decía en distintas ruedas de prensa, no pedía ayuda directamente al gobierno central. Sin embargo, entre líneas daba ya señales de auxilio, porque sí es bien cierto que están tratando a las personas que vienen acá al estadio donde nos encontramos en este momento. Como pueden ver, estamos en el lugar donde justamente llegan las ayudas, se les reparte comida, se les reparte ropa, se les da atención médica. Sin embargo, no tienen los suficientes ya hoteles para albergar a las personas que siguen llegando. Muchas es verdad que están con familiares, muchas es verdad que se encuentran con amigos, pero los hoteles de la ciudad ya no dan abasto. Anoche el alcalde dijo que hoy se abrirá un nuevo albergue. No querían llegar a este punto, pero es lo que le queda. La sociedad civil, el gobierno local, el gobierno regional, las empresas, son quienes están dando todas estas ayudas que pueden ver a mis espaldas para tratar de garantizarle alimentación, por lo menos lo esencial, para las personas desplazadas del Catatumbo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Oriente Medio, donde la expectativa gira en torno a la segunda liberación de rehenes que mantiene Hamás, que está prevista para el sábado. El gobierno israelí publicó la lista de 4 mujeres soldado que serán las liberadas. En total quedarían 7 mujeres aún en cautiverio en Gaza. Posteriormente, Israel dará los nombres de los palestinos que serán liberados, que podrían ser alrededor de 150. En el territorio israelí, los familiares de los secuestrados esperan con ansiedad los siguientes pasos del cese el fuego y temen que su gobierno perjudique el retorno de sus seres queridos. Gabriel Corchon tiene los detalles. Después de la felicidad y emoción que generó la liberación de las 3 rehenes israelíes el fin de semana pasado, la gente espera con ansiedad la vuelta de 4 israelíes más este sábado. Pero muchos temen que después de la primera fase, el gobierno decida volver a la guerra.
La esperanza, la tensión y la incertidumbre no dejan tregua. La ansiedad y el miedo a que el acuerdo no se aplique hasta el final nos corroen a todos. Incluso ahora ciertos elementos del gobierno están haciendo todo lo que está en su mano para boicotear la segunda fase. Sharon Sharabi tiene a 2 de sus hermanos en Gaza. Eli, el único de los 2 presuntamente vivo, debería ser liberado en la segunda fase del acuerdo. Ante todo, dejaré que mi madre de 76 años abrace a Eli, después de que ya hayamos perdido a 4 miembros de nuestra familia. Cuando Eli regrese, tendrá que enfrentarse a la devastadora verdad de que su mujer y sus hijas fueron asesinadas el 7 de octubre en su casa del kibbutz Be'eri. También tendrá que saber que su hermano Yossi, que estaba cautivo junto a él, tampoco sobrevivió al cautiverio. Para Itzik Horn, padre de 2 rehenes, es inimaginable que el cese al fuego no se implemente hasta el final. Uno de sus hijos, diabético, debería ser liberado en la primera fase, pero el otro en la segunda. A todos los ministros y miembros de la Knesset que se oponen al acuerdo, tengo una sugerencia para ellos. En primer lugar, es muy fácil oponerse a este acuerdo cuando sus propios hijos están sentados a su lado en la mesa y pueden besarlos cuando se van a dormir. Así que tengo una sugerencia para ellos. Envíen a sus familias a Gaza, saquen a nuestras familias y veamos si siguen oponiéndose a este acuerdo. En el lado palestino, alrededor de 150 personas podrían ser liberadas por Israel este fin de semana. Y mientras continúa la tregua en Gaza, no se detienen las operaciones de Israel en la Cisjordania ocupada. Este viernes el ejército israelí continuó con su redada en Jenin, en donde al menos 12 palestinos han perdido la vida y 40 han resultado heridos desde el inicio de este ataque conocido como Muro de Hierro y que, según Israel, busca eliminar a los líderes de milicias palestinas. Vamos al Líbano, donde hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá luego de que el domingo finalice el plazo de retirada de las tropas israelíes. El gobierno de Tel Aviv indicó que no completará esta retirada el 26 de enero, una fecha que se había establecido con el grupo chiita Hezbollah. Nuestra corresponsal Etel Bonet nos amplió más temprano sobre la forma como sería entonces la retirada de las tropas israelíes. Hay que entender, por un lado, que este acuerdo de 60 días tampoco marcaba una fecha fija de la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, sino que iba a ser de una forma gradual, primero con el despliegue de las tropas libanesas en el sur del Líbano, después el repliegue de las fuerzas de Hezbollah por encima del río Litani y, por último, la retirada de las tropas israelíes. Es por eso que ha habido retirada en 2 sectores y queda solamente lo que es el sector este, donde todavía permanecerán las tropas precisamente porque no ha habido ese despliegue de las tropas libanesas y todavía quedan almacenes de armas y municiones de Hezbollah, y es por eso que Israel ha pedido esa prórroga. Sin embargo, aquí en el Líbano se ve con cierta incertidumbre, ya que también se piensa que Israel al final quiera prorrogar demasiado y quiera quedarse en alguna zona en el sur del Líbano para poder crear esa zona buffer para que haya esa seguridad en el norte de Israel. Esto sin duda en estos momentos va a traer más inestabilidad, ya que estaba previsto el domingo que miles de desplazados pudieran regresar a sus hogares después de que se retirara, en este caso las tropas israelíes de sus respectivas residencias y de sus aldeas, y como ahora se van a mantener, todos esos desplazados todavía van a seguir siendo desplazados y no saben cuándo van a poder volver a sus hogares. También todavía Hezbollah en el momento solamente son palabras y no va a llegar a los hechos, pero sí que ha empezado con una dialéctica agresiva de nuevo con Israel, amenazando con que va a volver a llevar sus operaciones militares si no hay finalmente ese repliegue de las tropas israelíes. Siguen los ataques con dron en Ucrania. En las últimas horas murieron 3 personas y una resultó herida en un bombardeo de Moscú en los suburbios de Kiev. Por su parte, varias infraestructuras rusas también fueron atacadas sin causar víctimas mortales. Las autoridades afirmaron que habían derribado 120 drones ucranianos lanzados sobre 12 regiones, incluida Moscú. Los ataques se producen mientras que el Kremlin y Washington dan muestras de un posible diálogo entre ambas potencias. Así llegamos al final de este informativo en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más noticias.